Bien, ¿qué hacer cuando estamos enfadados, o disgustados? ¿Qué hacer cuando tenemos un mal día? ¿Qué hacer cuando no nos levantamos como pensábamos, como queríamos, como nos apetecía? ¿Qué hacer cuando no nos salen las cosas como esperábamos? ¿Qué hacer cuando las expectativas no se cumplen y nos hacen sentir esa insatisfacción? ¿Qué hacer con ello? Ya no solo qué hago, cómo actúo, sino qué hago con esa sensación. Y es una pregunta que antes de pensar en una respuesta conviene centrarse en ella. Es ¿qué hago? ¿Qué suelo hacer? Es decir, ¿qué hago con esas emociones, esas sensaciones cuando están dentro, cuando están bloqueándome? ¿Qué hago con ellas? ¿Qué suelo hacer? ¿Y cómo eso me condiciona o no el resto del día? ¿Tengo alguna herramienta que pueda, que suela ayudarme a seguir con mis objetivos o con mi día a día o con lo que la vida me aporta ese día o esa temporada? ¿O se convierte en un bloqueo, en un detenimiento de mí mismo, ¿no? O sea, me detengo, me quedo parado, no puedo hacer nada. ¿O proyecto esa sensación disgustosa, esa sensación la proyecto sobre otros en mi forma de hablar y me doy cuenta o solo se dan cuenta ellos? ¿Qué suelo hacer? ¿Qué he hecho a lo largo de la vida? ¿Y qué hago? ¿Lo hago igual con todas las personas y en todas las situaciones? ¿O lo hago solo o sobre todo con algunas personas o situaciones con las que yo he decidido que son las responsables o la situación responsable de hacerme sentir así? Porque al fin y al cabo, el que se siente así soy yo y el que debería tener el poder para dejarse de sentir así tendría que ser yo. La situación seguirá siendo quizá la misma, la o las personas quizás sigan siendo las mismas, pero el que puede decidir lo que hace con ello, lo que hago con mi vida y con esa sensación cuando la estoy experimentando, tendría que ser yo. No puedo darle el poder al exterior para que esas sensaciones, ese disgusto, ese enfado, ese malestar, como que creo, decido que viene de fuera, aunque lo estoy sintiendo en mi interior, pero como que la culpa está ahí fuera, pues me convierto en una víctima o bien me convierto en un perpetrador y voy proyectando todo ese fuego hacia el exterior, o bien lo analizo mentalmente, es decir, hay tres reacciones. Una puede ser analizarlo mentalmente, intelectualmente, y creemos que al entenderlo y comprenderlo desaparece la emoción, pero lo único que hacemos es comprenderlo y entenderlo y encontrar una paz no a esa emoción, sino a algo que también estaba ahí, y es que hay personas que necesitan entender. Y el no entender el por qué les pasa, el no entender cómo salir, cómo ha pasado y no saber cómo salir de ahí, y también muchas personas, y a veces coinciden con la persona intelectual, pues necesitan demostrarse a sí mismas o a quien sea que son capaces de superar cualquier situación o cualquier emoción que no les domine. Es este tipo de persona, de conducta, que podríamos decir que es un tercio de la población, una vez lo comprende, se siente mejor. Y eso está bien porque se siente mejor. Pero ¿ha hecho algo con la rabia? ¿Ha hecho algo con la emoción? ¿Con el disgusto? ¿Con cómo se sentía? ¿O solamente el enfado añadido, el malestar añadido por no entender o por no superar esa situación es lo que le da paz? Y lo otro sigue estando ahí para que cuando vuelva a encontrar el detonador externo, aún sea más fuerte mi reacción y mi frustración. Frustración sería esa suma de
enfado más tristeza combinado, que si me bloquea en mis acciones le llamo impotencia. ¿Eh? Entonces sería enfado más tristeza más bloqueo en la acción, en el hacer. Luego tenemos otro tercio de la población. Un tercio de la población que es más sensible y por lo tanto también hipersensible, y que cuando siente toda esta emoción, pues su reacción va a ser implosionar. Es decir, le va a saber mal culpar a los demás por ello, y según su carácter puede ser que acabe proyectando sobre los demás ese malestar. Y entonces se sienta doblemente mal, porque no lo ha solucionado. Es decir, personas que lo que hacen es sentirse mal y que solamente encuentran paz cuando lo sacan, cuando lo lloran, cuando el enfado lo sacan de una manera en que no les haga sentir culpables, y eso la sociedad y las religiones no nos permite hacerlo, ¿verdad? Entonces, estas personas de conducta más emotiva encuentran paz cuando lo sacan, pero también necesitarían entender por qué les ha pasado esto. Solo encuentran paz al sacarlo, al exteriorizarlo, pero si no saben por qué les pasa o por qué reaccionan así, quizá les vuelva a pasar una y otra vez y sigan sin ser dueños de sí mismos, de nosotros mismos, de controlar, de manejar, podríamos decir, el carro con los caballos cuando están un poco desbocados. Es decir, yo tendría que ser el jinete de mi propia vida, el que los dirige sin obligarles, sin forzarles, dejándolos tomar decisiones a los caballos. Pero no puede ser que el caballo o uno de los tres caballos sea el que acaba decidiendo mi vida y cómo estoy sufriendo yo encima del carromato. Entonces, debería aprenderlo a hacer. Y tenemos otro tercio de la población, que son más volutivos, son más de hacer. Y cuando no consiguen hacer algo, pues también se sienten así, ¿verdad? Y cuando se sienten así necesitan hacer algo. Si no pueden hacer algo con esa emoción, con esa sensación, pues aún se bloquean más y aún necesitan más hacer algo y ponen mucha leña en el fuego para hacer algo. Puede ser desde hacer que tú hagas, es decir, más que preguntarte e inquirirte, es hacerte hacer algo para que mi malestar desaparezca. O muy frecuentemente es ellos hacer algo. Puede ser irse a jugar un partido de tenis cada día, puede ser tomar alguna acción calmante, pues incluso medicamentos, puede ser ir al médico, puede ser, es decir, hacer acciones en la vida exterior o esperar que esas acciones se favorezcan y se puedan hacer para que pueda sentirme bien y darle salida a través del cuerpo físico, a través de la actividad, de alguna acción, para calmarme. Y eso está bien, pero sigo a lo mejor sin entender por qué me pasa y sigo sin darle salida o expresar la emoción. Es decir, son tres polos opuestos que todos tenemos en algún momento de la vida, aunque nos caracteriza más uno de ellos, sobre todo, ¿verdad? Y sobre todo con algunas personas o situaciones, pues nos comportamos más como uno de estos polos, ¿no? El que es más volitivo, el que es más intelectual y el que es más emotivo. Estaría bien plantearnos con quién en mi vida, desde que recuerdo, me he comportado más de forma así emocional y sumiso y no implosionando con mis emociones, y el no exteriorizarlas me ha bloqueado y, y cuando algo se parece a esa persona o a esa situación del pasado, mi cuerpo vuelve a reaccionar igual porque todo está almacenado aquí, ¿verdad? Y también con qué personas o en qué situaciones he sido más razonador de tener que entender y que me lo expliquen y de hacerlo entender a los demás y sobre todo que me escuchen las razones y si no, pues cómo me he sentido al no encontrar una explicación a lo que ha pasado y cómo eso me tortura, ¿no? Y con qué personas actúo así pidiendo explicaciones y
dando explicaciones y haciéndome escuchar y pidiendo que me escuchen. ¿Con quién y cuándo? ¿Y desde cuándo? Y también, pues, con qué personas y situaciones me he comportado más de una forma activa de tener que tomar acciones. Acciones puede ser desde un extremo, que podría ser liarme a puñetazos, a romper platos, o necesitar apuntarme a alguna actividad deportiva intensa y no poder dejar de ir al gimnasio, eh, o de salir por la fiesta, por la noche de fiesta y consumir, es decir, tomar acciones calmantes de esa sensación corporal física que si no se convierte en ansiedad. Entonces, una vez vea y tome nota, por ejemplo, en mi diario, en una grabadora, desde cuándo y con qué, pues puedo plantearme la siguiente pregunta y es, ¿soy yo más de uno de estos grupos? ¿O soy así debido a lo que me pasó con tal persona y si no, no sería tan así? ¿Y cómo quiero ser? ¿Ya me está bien? ¿Puedo equilibrarme de alguna manera o ya me está bien? ¿Y qué puedo hacer sobre todo? Y ese es el motivo también de la charla. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo y para irlo mejorando cada vez que me pase? Porque lo que no podemos evitar son las tormentas, ni las tormentas emocionales. En la naturaleza no desaparecerán. Y nuestra sociedad y el cambio climático y el planeta están totalmente desajustados. Y si están desajustados, los que estamos formando parte del cambio climático como responsables también y los que estamos formando parte de esta sociedad caótica, en la parte en la que es caótica, no en la parte que es armoniosa, que también formamos parte de ella, pero en esa parte vamos a seguir recibiendo la influencia del caos y vamos a seguir teniendo tormentas emocionales más intensas o más sin sentido e inesperadas que en otros tiempos. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando eso pase? Porque no puedo hacer nada para evitarlo. Pero cuando eso pase, ¿qué quiero hacer? Primero, ¿quiero hacer algo? No. ¿Y qué quiero hacer? Quiero hacer algo para los demás, para mejorar a los demás, para mejorar mi proyección hacia los demás, que no les dañe. O puedo hacer algo para que yo esté mejor y mi cuerpo físico no se dañe. O que mis emociones se puedan exteriorizar de la manera adecuada o correcta. Es decir, primero estamos en la fase del planteamiento. ¿Quiero hacer algo? ¿Y en qué dirección quiero hacer algo? Y luego veremos. Siempre se puede hacer algo, pero entonces viene vale, ¿por dónde empiezo? ¿No? Muchos al oír esto dicen, vale, ¿por dónde empiezo? Y dices, yo recuerdo con muchos pacientes, siempre es, vale, ¿por dónde empiezo? Entonces, no, hay que darle el tiempo que necesita una semilla para crecer y cultivarse de forma sana. No es por dónde empiezo. Es primero, tengo que hacer una reflexión o sentirlo o hacer alguna actividad artística o de escritura para decidir o para reflexionar, resentir, rehacer sobre mi vida y darme cuenta de forma sentida, de forma intelectual y llevarlo a la práctica, haciendo algo que sea diferente a lo que he hecho toda la vida, uniendo esas tres partes distintas para que me equilibre sobre cómo ha sido mi vida y por qué. Primero necesito mirar atrás hasta el día de hoy y resentirlo, repensarlo y rehacerlo. Y cuando todo este caldo esté en el interior, puedo ver si realmente quiero cambiar algo o no. Porque a lo mejor no quiero, a lo mejor quiero, pero no quiero ahora. Y lo primero es aceptar cómo estoy y aceptar si quiero cambiar algo y cuándo. Y yo soy el que lo tiene que decidir. Nadie más que yo. Si no, no va a durar. Es mejor hacer un pequeño cambio duradero que hacer un gran paso que se tire atrás. Esto recordadlo siempre. Entonces, tomaos el tiempo si queréis cambiar algo. Y si no queréis cambiar nada, pues solo daos cuenta si queréis y haceros respetar cuando le digáis a alguien, no, yo ahora mismo no quiero cambiar nada. Tú puedes cambiar y respeto que cambies todo lo que quieras, pero yo no quiero cambiar ahora nada y ni siquiera quiero hablar del tema. Es tan válido y tan respetable, debemos aceptarlo así, incluso cuando son otros los que nos dicen esto.